Vi la calavera cuando la noche se había tragado el murmullo turístico del barrio gótico, los grupos de visitantes con cámaras y guías de papel habían desaparecido como si nunca hubieran existido, las voces alegres de las terrazas se habían apagado de golpe y lo único que permanecía era el eco apagado de mis pasos sobre los adoquines húmedos, un murmullo lejano del viento colándose entre las fachadas góticas y el palpitar contenido de la ciudad que parecía no querer mirar hacia aquella calle estrecha, porque bajo el arco del puente del Bisbe, suspendida en un círculo de piedra antigua, la calavera atravesada por la daga me observaba con sus cuencas vacías, iluminada apenas por la tenue luz amarillenta de una farola que parecía estar a punto de apagarse. Me quedé quieto, con la respiración contenida y la piel erizada, porque aquella figura no era una mera ornamentación arquitectónica, no era la caprichosa ocurrencia de un artista, era una presencia que dominaba el espacio, proyectando sobre mí la certeza de que estaba siendo examinado, como si aquella calavera me retara a comprender lo que guardaba, como si las sombras que la envolvían fueran prolongaciones de su mirada, y de pronto me pareció que el hierro de la daga tenía un brillo extraño. No un reflejo natural de la luz artificial, sino una llamarada interior, como si en lo profundo de esa oxidación se agitara todavía una chispa de vida maldita. El silencio era absoluto, tan intenso que escuchaba mis propios latidos sonando dentro de la cabeza, y en medio de ese vacío sentí que el puente mismo me encerraba, que las piedras que lo sostenían estaban vivas, que me vigilaban con el mismo celo que la calavera, y en ese instante todo el barrio gótico dejó de ser un conjunto de calles turísticas y se convirtió en un laberinto antiguo, en una trampa diseñada para arrastrar a los incautos hacia el corazón de una maldición. Yo había leído sobre esa leyenda, sobre la daga que nunca debía tocarse, y ahora la tenía frente a mí, tan real que podía extender la mano y rozarla, tan inquietante que cada fibra de mi cuerpo me suplicaba alejarme pero no podía dejar de mirar. El aire estaba impregnado de humedad y piedra mojada, olía a siglos de secretos sofocados bajo capas de arquitectura, y mientras avanzaba un paso más hacia el centro de la calle sentí que las paredes se cerraban, que las ventanas cerradas a ambos lados me contemplaban, que los balcones cargados de hierro retorcido me apuntaban como garras, y que el arco del puente no era un simple paso elevado entre dos edificios, sino un umbral, una puerta simbólica entre lo cotidiano y lo prohibido, y en ese umbral la calavera reinaba como un centinela eterno que llevaba siglos esperando a que alguien osara sostenerle la mirada. No pude apartar los ojos, porque aquella calavera ennegrecida con sus grietas profundas y su expresión burlona parecía arrastrarme hacia una promesa siniestra, y la daga que emergía de su boca, áspera, corroída, afilada, se transformaba en una tentación que palpitaba en mi interior, una invitación a la locura que me decía que solo había dos caminos: retroceder como un cobarde y huir de la sombra del puente para siempre, o aceptar el desafío que el hierro me proponía y descubrir qué era lo que realmente dormía detrás de esos huesos tallados en piedra. Desde que leí en un foro esotérico aquella entrada escrita por alguien anónimo que aseguraba que la calavera del puente del Bisbe no era una simple curiosidad arquitectónica, sino un sello de piedra destinado a contener algo que no debía ver la luz, desde ese instante supe que tarde o temprano debía viajar hasta Barcelona para comprobarlo con mis propios ojos, porque siempre he sentido una atracción insana por lo prohibido, por aquello que se oculta tras la historia oficial, y cada palabra de aquel texto me pareció una invitación personal, un reto. Durante semanas me dediqué a leer cuanto pude sobre esa extraña calavera atravesada por la daga, me encontré con fotografías en blogs de viajeros, con comentarios que se contradecían. Algunos decían que si caminabas de espaldas bajo el puente podías pedir un deseo y este se cumpliría, otros afirmaban que mirarlo demasiado tiempo traía desgracias inevitables, y los más siniestros aseguraban que si alguien arrancaba la daga de los huesos petrificados, la ciudad entera pagaría por ello, y aunque las versiones eran múltiples y confusas, todas coincidían en algo: nadie parecía haberse atrevido nunca a tocar el hierro, nadie confesaba haberlo desafiado, y eso me fascinaba más que cualquier advertencia, porque en lo más hondo sentía que esa prohibición estaba dirigida a mí, como si todo el mito hubiera esperado precisamente mi llegada. Cada noche frente a la pantalla del ordenador buscaba más detalles, a veces encontraba antiguos artículos de periódicos que hablaban del puente como una joya arquitectónica, pero evitaban mencionar la calavera. Otras veces me topaba con testimonios dispersos de supuestos ocultistas que decían haber sentido una presencia al pasar por debajo. Incluso encontré un viejo vídeo mal grabado en el que un turista borracho señalaba hacia arriba con miedo y aseguraba que el cráneo le había guiñado un ojo. Cuando por fin organicé mi viaje,
no lo hice pensando en las Ramblas, en la Sagrada Familia ni en la playa, lo hice con una sola obsesión, llegar al barrio gótico de noche, cruzar aquellas calles antiguas y quedarme a solas con la calavera y la daga, porque solo cuando los turistas y las cámaras desaparecieran sabría si esa leyenda era un simple rumor alimentado por el folclore urbano o un umbral real hacia algo mucho más profundo. Y ahora que estaba allí, bajo la humedad nocturna, con la piedra brillando débilmente bajo la farola, comprendía que todos los años de obsesión, todas las búsquedas interminables en foros, todas las horas imaginando qué pasaría si alguien osaba arrancar la daga, me habían conducido inevitablemente a ese punto, a esa calle silenciosa que parecía respirar por sí sola, y que la calavera que me observaba no era solo un vestigio ornamental, era la respuesta a mi propia locura, un imán maldito que me había llamado desde la distancia y al que yo, incapaz de resistirme, había acudido con la certeza de que nada en mi vida volvería a ser igual después de esa noche. Me acerqué hasta quedar justo debajo de la piedra central del puente, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera advertirme de que aún estaba a tiempo de retroceder, pero mis pies siguieron avanzando con determinación, como si otra voluntad más antigua y poderosa me empujara hacia ese lugar exacto, y cuando alcé la mirada el cráneo ennegrecido se convirtió en un universo de grietas y sombras, en un rostro petrificado que parecía esperar solo por mí, como si durante siglos hubiera permanecido inmóvil aguardando a que llegara alguien lo bastante insensato para caer en la tentación. La daga sobresalía, su superficie corroída brillaba con destellos rojizos bajo la luz tenue de la farola, no era el reflejo de un metal corriente, era como si cada mancha de óxido fuera un vestigio de antiguas víctimas olvidadas, y en ese resplandor enfermo me pareció ver cómo el hierro se expandía y se contraía con un ritmo lento, como si respirara al mismo tiempo que el puente, como si todo el arco de piedra latiera como un organismo vivo que exhalaba humedad y secretos, y yo permanecía hipnotizado, incapaz de apartar los ojos, convencido de que ese era el centro de todo. Alcé una mano con lentitud, con los dedos temblando, cada centímetro que me acercaba parecía una eternidad, y aunque estaba muy nervioso, sentí que debía tocar el hierro, que la única manera de romper esa atracción era enfrentándome directamente. Finalmente, mis dedos rozaron el mango áspero de la daga, sentí la rugosidad de la oxidación desgarrando mi piel como si el metal quisiera resistirse, como si se negara a ser arrancado, y un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza, era un frío tan intenso que parecía hielo incrustándose en mis huesos, pero junto a él había también un calor sofocante, un ardor que me quemaba desde dentro. El hierro chirrió cuando lo arranqué, un sonido áspero que no se parecía al roce común de un metal oxidado sino a un lamento prolongado, como si las paredes mismas del puente gimieran de dolor, y ese lamento se mezcló con un crujido húmedo, un chasquido profundo que me atravesó los huesos, un crujido que no era metálico ni mineral sino orgánico, semejante al quiebre de una columna vertebral bajo un peso insoportable, y ese eco me llenó de miedo porque comprendí que lo que había liberado no era un simple objeto físico sino un sello que al romperse había liberado algo que permanecía sellado desde hacía demasiado tiempo. El aire alrededor de mí se volvió espeso, más denso de lo que nunca había respirado, como si el oxígeno se hubiera transformado en un vapor espeso y caliente que me oprimía los pulmones, y mientras trataba de inhalar sentí que la atmósfera se impregnaba de un hedor rancio, una mezcla de polvo milenario, humedad de piedra y un tufo insoportable a huesos antiguos recién removidos, un olor como de criptas clausuradas, o cavernas donde la luz nunca había entrado, y mis piernas comenzaron a temblar. Sin que pudiera detenerlas, porque cada partícula de aire que penetraba en mis fosas nasales me decía que algo había cambiado para siempre en ese callejón. Un murmullo reptó por las paredes, al principio era apenas un susurro leve, como el roce del viento arrastrando polvo por las cornisas, pero luego se intensificó, se multiplicó, como si cada piedra que conformaba los muros del barrio gótico ocultara una voz que ahora despertaba, y esas voces comenzaron a entrelazarse en un coro grave, una vibración tan baja que parecía surgir del subsuelo, un zumbido que hacía vibrar los cristales de las ventanas y que me atravesaba el estómago, y me di cuenta de que era un lenguaje antiguo, una invocación que me rechazaba y a la vez me reclamaba, como si al arrancar la daga me hubiera convertido en el centro de un ritual que llevaba siglos incompleto. Las sombras del callejón comenzaron a alargarse, no de forma normal, sino una oscuridad que no nacía de la falta de luz sino de algo que devoraba la claridad, algo que crecía desde las grietas y avanzaba por las paredes como raíces negras, y esas sombras se curvaban en formas extrañas, y yo permanecía con la daga en la mano, incapaz de soltarla,
porque el hierro palpitaba como un corazón. Entonces comprendí que había cometido un error irreparable, que esa acción, ese gesto de arrancar lo prohibido, no se borraría nunca, y que no había devuelto simplemente un hierro a la vida, sino que había roto un equilibrio secreto que mantenía al barrio en calma, porque el murmullo se convirtió en un rugido sordo, las gárgolas del puente parecieron agitarse, los muros temblaron como si una criatura colosal se moviera tras ellos, y todo mi cuerpo tembló ante una certeza innegable: el guardián de piedra se había despertado, y yo había sido quien lo había liberado. Las gárgolas del puente parecieron estremecerse como cuerpos que contienen un temblor reprimido, como músculos petrificados que despiertan lentamente bajo una piel de roca, y aquella vibración mínima, casi imperceptible, fue suficiente para comprender que el puente mismo respiraba, que las criaturas de piedra que decoraban sus extremos no eran adornos esculpidos con un capricho estético, sino centinelas en letargo, guardianes petrificados que aguardaban la señal para liberarse de su prisión, y esa señal había sido mi mano arrancando la daga, el error que los despojaba de su quietud eterna. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la planta de los pies, incapaz de moverme, y entonces lo escuché, primero suave como un roce lejano, como el arrastrar de un zapato, pero luego más nítido, más firme, pasos resonando en el adoquinado. La cadencia de ese caminar era pesada, grave, con un ritmo irregular, como si cada zancada arrastrara toneladas de piedra, y ese sonido rebotaba en las paredes estrechas de la calle creando la ilusión de que venía de todas partes a la vez, como si el barrio entero se hubiera puesto a caminar hacia mí. Las sombras en torno al puente comenzaron a expandirse, alargándose, serpenteando por el suelo y trepando por las paredes como tentáculos que buscaban alcanzarme, y mientras tanto las gárgolas vibraban cada vez con mayor intensidad, algunas parecían sacudir las alas rígidas como si probaran de nuevo la movilidad, otras torcían apenas la cabeza mostrando que dentro de esos cuellos de piedra había un mecanismo vivo esperando liberarse, y cada crujido de roca me taladraba los oídos porque no era un simple ruido de fractura, era el sonido de huesos pétreos recolocándose tras un largo sueño, un despertar que yo había provocado. El aire se volvió helado de repente, un vacío ancestral que se había filtrado a través de las grietas de los muros, y ese frío traía consigo un silencio aún más opresivo que el anterior, un silencio interrumpido únicamente por los pasos que se acercaban, pasos cada vez más cercanos, pasos que resonaban con una cadencia lenta pero segura, y que parecían calcular la distancia que me separaba de aquello que se estaba liberando, y yo, con la daga aún en la mano, comprendí que no poseía un arma sino un sello arrancado, que el hierro en mis dedos no podía protegerme de lo que ya había despertado. Entonces sentí el primer golpe seco contra el suelo, un peso descomunal cayendo sobre los adoquines como si un bloque de piedra se hubiera desprendido de las alturas, y ese estruendo sacudió el aire alrededor de mí, hizo vibrar las ventanas y me obligó a dar un paso atrás temblando, porque supe sin necesidad de verlo que el guardián de piedra se había puesto en movimiento, que ya no era un rumor oculto en las paredes ni un estremecimiento contenido en las gárgolas, sino una presencia real que avanzaba hacia mí, reclamando la noche como suya, y yo me encontraba en el centro de ese despertar, atrapado sin salida en las entrañas del barrio gótico. De las sombras del muro se desgajó una silueta monstruosa, primero como un bulto que se despegaba lentamente de la piedra, como si la roca misma estuviera pariendo una forma extraña, y a medida que avanzaba comprendí que no era una ilusión, que no se trataba de un juego de luces deformadas, sino de un cuerpo que emergía del muro como quien rompe un velo, y el sonido de ese desprendimiento era un crujido insoportable, un estallido de losas que se quiebran y que al mismo tiempo respiran, y pronto pude distinguir la figura completa, un torso pétreo, enorme, cargado de grietas como cicatrices antiguas, una superficie rugosa que parecía alimentarse de la humedad del aire, y lo peor fue comprender que esa masa tenía la capacidad de moverse de una forma tan fluida para algo hecho de piedra. Sus alas se extendieron con un estrépito ensordecedor, cada articulación se desplegaba como un bloque que encajaba con otro, con un sonido semejante al de una losa arrastrándose sobre otra, y el eco rebotó en las paredes del callejón amplificando la sensación de que todo el barrio se estremecía con ese movimiento. Cada pliegue de esas alas era como un cuchillo de roca que se abría, cada sombra proyectada se transformaba en un muro que me cercaba más y más, y sentí que estaba contemplando a un guardián que no pertenecía al mundo de los vivos, sino a un plano donde la piedra había aprendido a odiar y a esperar su momento para vengarse. La cabeza que coronaba aquella aberración era grotesca,
con un semblante que recordaba a las gárgolas de los templos pero mucho más deforme, los dientes de piedra gastada sobresalían como cuchillas melladas, y cuando la criatura abrió el hocico, no escuché un rugido animal sino un rugido de piedras desmoronándose, un estruendo de ruinas cayendo que me llenó los oídos hasta hacerlos vibrar, y supe que ese sonido no era un aviso, era una declaración de que había despertado para destruir lo que osara caminar bajo su puente. Los ojos eran dos brasas apagadas, al principio parecían huecos vacíos, como cuencas incrustadas en una máscara de roca, pero en cuanto se fijaron en mí comenzaron a brillar con un fulgor interno, no un resplandor cálido sino un resplandor opaco, como carbones a punto de reavivarse, y en ese destello comprendí que la criatura me veía, que no era un espectador perdido en el laberinto del barrio, que no era un simple testigo, yo era su objetivo, el culpable de su despertar, y en ese brillo supe que no habría compasión, porque su mirada era la de un verdugo que ha esperado demasiado tiempo por su víctima. La criatura avanzó, cada paso hacía retumbar los adoquines como si fueran tambores antiguos, cada movimiento desplazaba el aire creando ráfagas frías que azotaban mi piel, y retrocedí de manera instintiva, con la daga aún en la mano, incapaz de comprender si servía de algo, con el corazón martillando con fuerza, y el mundo a mi alrededor se había reducido a una única certeza, aquella cosa era real, no un mito repetido a los turistas, no un adorno grotesco de la arquitectura, sino el guardián de piedra, liberado por mi estupidez. No pensé, solo corrí, mis pies golpearon los adoquines con un estrépito que rebotaba en las paredes húmedas y estrechas del barrio gótico, y cada zancada se sentía como una condena porque el eco de mi carrera era perseguido de inmediato por un estruendo mayor, el golpe de la criatura que avanzaba, destrozando las esquinas, arrancando trozos de piedra centenaria que se precipitaban al suelo en cascadas de polvo. Cada callejón que atravesaba era un pasillo estrecho, torcido, con balcones de hierro oxidado que parecían doblarse hacia mí como garras, y yo giraba sin mirar, sin pensar, solo intentando escapar, pero a cada curva sentía que los pasos de la criatura estaban más cerca, un golpe tras otro que hacía vibrar los muros, y las vibraciones me recorrían el cuerpo entero, hasta los huesos, como si las piedras mismas me recordaran que la ciudad no era mía, que pertenecía al guardián y que yo era un intruso condenado por mi atrevimiento. El aire se llenó de polvo sofocante que me hacía toser, que se pegaba a mi garganta y a mis ojos, y mientras corría con la visión nublada podía ver cómo los fragmentos de piedra caían a mi alrededor, proyectiles arrancados por las alas de la criatura que golpeaban las paredes al desplegarse, cada impacto arrancaba trozos de siglos olvidados y los convertía en metralla que silbaba a mi alrededor, y en esa tormenta de ruinas sentí que todo el barrio estaba vivo, que cada arco y cada fachada vibraba como un organismo que respondía al despertar de su guardián, cerrando los caminos, empujándome hacia un destino del que no podría huir. Las calles se torcían en pasajes extraños, algunas tan estrechas que mis hombros rozaban las paredes, otras desembocaban en pequeñas plazas donde las farolas chisporroteaban como si fueran velas a punto de apagarse, y cada vez que creía ganar distancia escuchaba un estruendo más fuerte, una losa reventando al ser pisada por el peso del monstruo, un muro que se desplomaba bajo sus garras, un rugido mineral que se mezclaba con mi respiración entrecortada, y yo seguía corriendo con la daga en la mano, apretándola como si pudiera servirme de algo, aunque en el fondo sabía que era solo un símbolo, un sello roto que no podía protegerme de lo que había liberado. Intenté orientarme en ese laberinto de piedra, pero pronto me di cuenta de que no huía en línea recta, de que el barrio me envolvía en círculos, de que cada calle terminaba llevándome al mismo núcleo, al mismo corazón maldito del puente del Bisbe. Tropecé en un charco aceitoso que se había formado en un hundimiento de los adoquines, un charco oscuro que brillaba con la luz de una farola temblorosa, y caí hacia adelante con una torpeza desesperante. Las palmas de mis manos se golpearon contra la piedra áspera y sentí como la piel se abría dejando un ardor inmediato, un ardor que se mezclaba con el pánico de escuchar justo detrás de mí el estruendo de pasos que se acercaban con un ritmo inhumano, como martillos de piedra derrumbando un muro. Y en el mismo instante en que intentaba incorporarme una sombra enorme me cubrió, un bloque de oscuridad que descendía sobre mí con la certeza de que esa era mi última visión. El guardián extendió su garra, una masa de roca con bordes desgarrados como cuchillas naturales, y en un movimiento brutal descendió sobre mi espalda, rozando mi chaqueta y arrancando de ella un tajo profundo que desgarró la tela como si fuera papel, pero no se detuvo ahí,
sentí como la piedra rugosa cortaba superficialmente la carne de mi hombro y de mi brazo, una herida ardiente que me hizo gritar, un grito que se ahogó en el eco de aquel callejón que parecía celebrarlo, porque el barrio entero resonó con mi sufrimiento como si estuviera diseñado para amplificar el tormento de quienes se atrevían a profanar sus secretos. El líquido rojo comenzó a empapar mi camisa mientras intentaba ponerme de pie, y al girar la cabeza lo vi por primera vez tan cerca que apenas mediaba un suspiro entre su mandíbula y mi rostro. Sus dientes de piedra mellada brillaban con la saliva extraña de un ser hecho de roca, un vapor oscuro salía de sus fauces como el aliento de una cripta, y sus ojos, esas brasas apagadas que ahora ardían con furia, me miraban con un odio indescriptible. Me lancé de costado con un impulso desesperado, rodando sobre los adoquines mientras la garra descendía de nuevo con una fuerza capaz de romper la piedra en 1000 pedazos, y el impacto hizo que todo el callejón se sacudiera, que una lluvia de fragmentos descendiera de las cornisas y que un eco retumbara como un trueno contenido en un espacio demasiado estrecho, y mientras rodaba sentí como el dolor del corte ardía en mi piel como fuego. El mundo se redujo a la lucha por mantenerme en movimiento, a levantarme tambaleando con las rodillas arañadas y los brazos temblorosos, a escapar de esa masa que avanzaba detrás de mí con pasos implacables que hacían retumbar las entrañas de la ciudad, y aunque el dolor me impedía respirar con normalidad, algo en mi interior me obligaba a seguir. Me metí a trompicones en un portal oscuro, una abertura arqueada en la piedra que parecía tan antigua como el barrio mismo, con una puerta de madera carcomida que aún conservaba clavos oxidados sobresaliendo como cicatrices, y cerré la hoja de golpe con un estrépito que resonó en el interior como un cañonazo. Mis manos se aferraron al pestillo herrumbroso y lo empujé hacia abajo con fuerza. El metal chirrió como un animal, pero al fin cedió y la cerradura encajó, atrapándome dentro de una penumbra sofocante que olía a humedad, a madera podrida y a siglos de encierro, y durante un instante creí que aquella barrera, por frágil que fuera, podría darme unos segundos de tregua. Apenas tuve tiempo de respirar cuando el primer golpe retumbó contra la puerta, un impacto tan brutal que la madera entera se arqueó hacia adentro como si fuera de papel, y de inmediato la estructura empezó a crujir, cada tabla gimió como si supiera que estaba a punto de partirse en dos. El eco del choque recorrió las paredes interiores de aquel portal convirtiéndolo en un tambor de resonancia, y yo sentí que el aire se me escapaba de los pulmones con cada embate, porque la criatura golpeaba sin descanso, con una cadencia implacable que parecía marcar la cuenta atrás para el derrumbe de la única protección que me separaba de su furia mineral. Mi respiración era un jadeo entrecortado, un espasmo que no lograba apaciguarse, el pecho me ardía con cada intento de tomar aire, y la daga, aún firmemente sujeta entre mis dedos, parecía latir al mismo ritmo que mi corazón, una vibración tenue que se expandía por el metal hasta llegar a mi mano, como si el arma supiera lo que había ocurrido y me recordara sin piedad que era yo quien había roto el sello, que era yo el responsable de haber desatado la cacería. Cada nuevo impacto arrancaba astillas que se desprendían hacia el interior, algunas saltaban como cuchillas diminutas que me arañaban la cara y los brazos, otras caían al suelo como dientes de madera que se acumulaban a mis pies, y entre cada crujido podía escuchar el rugido sordo de la criatura, un sonido que no era animal ni humano, sino el estruendo de un derrumbe contenido, una luz de roca con voz propia, un rugido que penetraba la madera como un cuchillo atraviesa un velo de seda, y yo me preguntaba cuánto resistiría aquella puerta, cuánto tardaría en romperse, porque el portal no estaba hecho para contener bestias, estaba hecho para cerrar la entrada a un edificio olvidado, y tarde o temprano se rendiría. Me apoyé contra la pared interior, resbalando lentamente hasta quedar sentado en el suelo de piedra, con el sudor empapándome la frente, con líquido que goteaba de mi herida formando un pequeño charco oscuro a mi lado, y traté de obligarme a pensar, a ordenar mi mente en medio del pánico, pero lo único que podía escuchar eran los golpes rítmicos que hacían temblar la madera y el jadeo bestial del guardián del otro lado. Al mirar la daga comprendí que no estaba sosteniendo un simple trozo de hierro corroído por el tiempo, sino un objeto cargado de una energía imposible de ignorar, porque vibraba en mi mano con una cadencia irregular, como un corazón enfermo que late a destiempo, y esa vibración se extendía por mi brazo hasta clavarse en el centro de mi pecho, provocando un escalofrío que se mezclaba con un calor abrasador, una contradicción insoportable que me hacía temblar, y entonces lo escuché, un murmullo apenas perceptible al principio, un sonido que parecía surgir desde el interior mismo del metal, un idioma que no reconocía, con sonidos guturales, secos, demasiado antiguos como para pertenecer a una boca humana, y ese murmullo llenaba mi cabeza como un eco que se repetía sin cesar,
creciendo de manera insoportable hasta convertirse en un coro sofocante. El susurro no se limitaba a palabras incomprensibles, era un arrastre de voces superpuestas que reptaban por las paredes del portal, como si cada piedra a mi alrededor repitiera lo que la daga dictaba, y pronto sentí que el suelo bajo mis pies también vibraba al compás de aquel lenguaje, como si todo el edificio estuviera convertido en una caja de resonancia, y en medio de ese concierto macabro, la imagen de la calavera me golpeó de lleno en la mente, como un rostro humano de carne y hueso. Ennegrecido por el tiempo, con los ojos arrancados dejando cuencas que no dejaban de supurar, y la mandíbula abierta en un grito eterno, un grito silencioso que se transformaba en el mismo murmullo que ahora salía del hierro entre mis dedos. Intenté apartar la vista de la daga, intenté dejarla caer, pero mis manos no respondieron, se aferraban a ella con fuerza, y en ese estado de impotencia vi cómo la calavera se desdoblaba dentro de mi cabeza, primero mostrando el rostro de un hombre joven con la piel arrancada a jirones, luego el de un anciano consumido que gritaba con la lengua cortada, y después una sucesión interminable de facciones deformadas por la agonía, todas con los ojos arrancados, todas condenadas a observar desde la oscuridad, y comprendí que aquel cráneo no era una pieza simbólica, era el receptáculo de un sufrimiento antiguo que se alimentaba de quienes osaban mirarlo con demasiada atención. El murmullo se intensificó hasta convertirse en un rugido sordo, y cada palabra desconocida penetraba en mi mente como un cincel que golpeaba la piedra, abriendo grietas en mis pensamientos, haciéndome olvidar quién era, de dónde venía, incluso por qué había llegado allí, y supe con un pavor absoluto que la daga no solo era un sello físico, era también un canal, un instrumento que conectaba mi mente con aquella presencia maldita que dormía bajo el puente, y al mantenerla en mis manos me estaba convirtiendo en una extensión, un recipiente destinado a continuar un ciclo de dolor que no había tenido comienzo y que no tendría fin. Quise gritar para romper el hechizo, para recuperar mi identidad perdida, pero de mi garganta no salió sonido alguno, solo un aliento rasgado que se unió al coro de voces que ya no venían de la daga, sino de las paredes, del techo, de la propia madera que me protegía del guardián. La puerta se abrió de golpe como si no existiera resistencia alguna, y el guardián irrumpió con un estrépito tan devastador que las vigas se rompieron de inmediato, los marcos se astillaron en 1000 fragmentos y el portal entero se transformó en una lluvia de astillas y polvo que se esparció en todas direcciones. Yo apenas tuve tiempo de cubrirme la cara con el brazo herido mientras el mundo entero parecía derrumbarse en un rugido. La criatura llenó el espacio interior como una sombra materializada. Sus alas de piedra rozaban las paredes y arrancaban trozos enteros de yeso y ladrillo, su torso crujía al moverse como una montaña que camina, y su mandíbula se abría en un rugido que no era un sonido natural sino el eco de los muros cayendo en 1000 ruinas, un estruendo mineral que me hacía vibrar los huesos y me robaba el aire de los pulmones, y comprendí que si permanecía un segundo más dentro de aquel habitáculo me aplastaría como a un insecto. Giré hacia la única salida posible, una escalera de piedra estrecha que ascendía en espiral hacia los pisos superiores, y me lancé hacia ella sin pensar, con la daga aún firmemente sujeta en mis manos como si fuera la única cuerda que me mantenía unido a la realidad. Los escalones crujieron bajo mi peso, desgastados, húmedos, resbaladizos por la condensación acumulada, y cada paso se convirtió en un desafío por mantener el equilibrio, mientras detrás de mí el guardián avanzaba rompiendo el marco de la escalera, introduciendo sus garras enormes en el hueco reducido, y con cada movimiento arrancaba bloques enteros de piedra que caían como proyectiles letales a centímetros de mi espalda. El ruido de su persecución llenaba todo el edificio, no había rincón que no temblara bajo el peso de aquel ser, cada escalón que ascendía parecía a punto de caer, y el aire se llenó de polvo blanco mezclado con fragmentos de madera, con cascotes que se desprendían del techo y con una vibración que me hacía sentir como si estuviera dentro de un terremoto interminable, y mientras subía con la respiración cortada sentía que mis piernas no respondían, que mi corazón iba a estallar, pero al mismo tiempo el instinto me empujaba hacia arriba, hacia la mínima posibilidad de escapar por una ventana o un balcón antes de que la criatura alcanzara la escalera por completo y derribara todo el edificio conmigo dentro. Volví a la calle con un salto torpe, mis botas sonaron contra los adoquines y el aire frío me golpeó en el rostro, me lancé a través de un pasaje estrecho que desembocaba en una plaza desierta, las farolas parpadeaban en lo alto con una luz amarillenta que parecía extinguirse en cuanto la sombra del guardián se acercaba, y cada vez que miraba hacia atrás lo veía surgir de los arcos oscuros, sus alas golpeaban contra las paredes, arrastrando consigo nubes de polvo centenario que me cubría.
Me interné en un callejón estrecho, y en cada curva me enfrentaba a nuevas bifurcaciones, corredores que parecían regresar al mismo punto, y el eco de mis pasos se multiplicaba creando una confusión insoportable, porque no sabía si lo que escuchaba era mi propia carrera o el avance brutal de aquella mole de piedra que jamás se agotaba, que parecía alimentarse de la misma arquitectura que destruía con cada movimiento. Atravesé un arco que parecía a punto de desplomarse, las dovelas desprendían polvo que caía sobre mi cabeza, y al otro lado encontré otra plaza pequeña, con bancos de hierro retorcido y árboles desnudos que parecían esqueletos alzando los brazos hacia la noche. El silencio era absoluto, pero no me engañé ni un segundo, sabía que detrás de mí, apenas a unos pasos de distancia, el guardián emergía como una extensión de esas mismas piedras, que cada sombra, cada gárgola inmóvil, podía transformarse en parte de su cuerpo, y esa idea me hizo correr aún más rápido. El laberinto del barrio gótico se volvió un infierno de giros repentinos, de pasajes que desembocaban en rincones sin salida, de callejas donde los balcones se inclinaban tanto que parecía que las casas quisieran aplastarme, y en cada rincón el aire estaba impregnado de ese polvo antiguo que me raspaba los pulmones, mezclado con el olor de piedra recién arrancada, y todo ello formaba un escenario insoportable, una ciudad que ya no era la misma, que ya no pertenecía a los vivos ni a la historia, sino al guardián que la recorría con pasos implacables, derribando muros, rompiendo ventanas, y haciéndome sentir que mis esfuerzos eran inútiles frente a un depredador que conocía cada rincón del laberinto mejor que yo. Corrí sin mirar atrás, con el corazón convertido en un tambor frenético y con los pulmones quemándome por la fatiga, hasta que la calle se abrió de pronto y ante mí se alzaron las torres góticas de la Catedral de Barcelona, gigantes de piedra que parecían observarme desde lo alto con un juicio inmutable, y por un instante sentí que aquellos pináculos afilados eran lanzas dirigidas al cielo, testigos eternos de pavores y plegarias, guardianes de un secreto más antiguo que los siglos que cargaban. Sobre sus muros ennegrecidos, y sin pensarlo dos veces corrí hacia una puerta lateral, un acceso de madera maciza que milagrosamente estaba entreabierta, como si alguien o algo hubiera decidido ofrecerme un último refugio. Me lancé al interior con un golpe de hombro y la puerta se cerró tras de mí con un chasquido hueco, pero la sensación de alivio duró apenas un segundo, porque el eco de mis pasos sonó con fuerza en la nave silenciosa, multiplicándose en un coro de golpes apagados que se entrelazaban con el retumbar más grave, más profundo, del guardián que no dudó en seguirme, cruzando el umbral con la brutalidad de un terremoto, y el contraste entre el silencio solemne del templo y el estruendo brutal de la criatura era tan desgarrador que supe de inmediato que aquel lugar sagrado no tenía poder alguno para contenerla, que las plegarias talladas en la piedra no significaban nada frente a la furia de un ser nacido de la misma roca. La penumbra de la catedral se rompía de forma intermitente bajo la luz de las velas que ardían en pequeños altares, y esas llamas titilantes parecían inclinarse cada vez que el guardián avanzaba, como si incluso el fuego temiera su presencia, y yo corría por el pasillo central, rodeado de columnas que se alzaban como árboles inmensos en un bosque de piedra, un bosque antiguo y solemne, pero que bajo la presencia de la bestia se convirtió en una prisión donde cada columna era un obstáculo que podía derrumbarse en cualquier instante, y mi carrera desesperada se convirtió en un juego de sombras entre lo sagrado y lo profano que me perseguía. Llegué al claustro con el corazón desbocado, irrumpiendo en aquel espacio abierto que, sin embargo, estaba cerrado por las arcadas de piedra blanca que se alzaban bajo la luz espectral de la luna. Los jardines húmedos exhalaban un olor a tierra mojada que se mezclaba con el polvo en la garganta, y supe con una claridad devastadora que aquel escenario estaba hecho para un enfrentamiento final, como si desde siglos atrás el lugar hubiera esperado el regreso del guardián y el atrevimiento de un insensato como yo que osara invocarlo. El guardián se plantó frente a mí en la entrada del claustro, su cuerpo monstruoso llenaba el arco, y cuando dio el primer paso hacia adelante las columnas más cercanas vibraron como si fueran cañas frágiles a punto de romperse, sus alas se desplegaron con un crujido mineral que resonó en todo el recinto, arrastrando una nube de polvo que oscureció momentáneamente la luna, y sus ojos de brasa apagada se clavaron en mí con una intensidad que me atravesó como un cuchillo, transmitiéndome la certeza de que no había más huida, no había más escondites, que aquel sería el lugar donde mi destino se sellaría de una vez por todas, entre piedras milenarias que serían testigos mudos de mi final. El guardián rugió y el sonido se expandió por las bóvedas como un derrumbe interminable, las aves nocturnas escondidas en los tejados alzaron el vuelo asustadas, y el agua de las fuentes se agitó en ondas violentas como si un terremoto recorriera el patio.
El estruendo me golpeó de lleno en el pecho y me hizo tambalear hacia atrás, pero aún así no aparté la vista, porque sabía que si la apartaba estaba perdido, así que me obligué a sostener esa mirada encendida, y sentí como mis piernas temblaban, como el sudor me recorría el cuerpo, pero también como un instinto salvaje, un deseo de seguir respirando aunque fuera un minuto más, se encendía por dentro. La criatura se lanzó hacia mí con violencia, un bloque viviente de roca que parecía desplomarse desde las alturas de una montaña, y yo apenas tuve tiempo de apartarme de su trayectoria, rodando torpemente sobre los adoquines del claustro mientras un vendaval helado me rozaba el rostro, un aire cargado de polvo y fragmentos de piedra que se desprendían de su cuerpo al moverse, y cuando abrí los ojos vi como su garra descendía sobre la columna que había estado a mi lado un segundo antes, destrozándola en un solo golpe, los siglos de historia convertidos en polvo en un instante, y el estruendo fue tan brutal que pensé que todo el claustro se derrumbaría sobre nosotros. Esquivaba a trompicones, corría de un lado a otro sin dirección clara, con la daga empuñada como si pudiera perforar aquella mole de roca, consciente de que cualquier intento de herirlo sería tan inútil como golpear con las manos la fachada de la catedral, pero incapaz de soltarla porque el hierro palpitante parecía unir mi destino al de la criatura, como si aquel pedazo de metal oxidado fuera la única línea que aún me mantenía con vida. Las columnas se rompían una tras otra, los trozos de piedra caían como proyectiles alrededor mío, rebotando contra el suelo y lanzando chispas al chocar entre sí, y el ruido era tan ensordecedor que apenas podía distinguir el latido de mi corazón del estruendo que nos rodeaba, pero aún así cada vez que levantaba la mirada lo veía avanzar con paso firme, con esos ojos incandescentes que se clavaban en los míos, y comprendía que no se trataba de una cacería sin sentido, era un juicio, un castigo dictado por algo que no conocía la compasión ni el cansancio, algo que había esperado demasiado tiempo para volver a moverse, y que ahora descargaba toda su furia contra mí. Me vi acorralado contra el muro norte del claustro, con la espalda pegada a la piedra fría y húmeda, la daga temblando en mis manos, y el guardián elevándose frente a mí con las alas abiertas como un demonio pétreo que eclipsaba la luna, y en ese instante, justo cuando levantó ambas garras para aplastarme contra la pared, sentí que el tiempo se ralentizaba, que mis sentidos se agudizaban con el miedo, que podía escuchar cada crujido de la roca al tensarse, cada gota de agua cayendo de las fuentes, cada latido en las sienes, y aunque sabía que mi cuerpo no resistiría un solo golpe, me lancé hacia un costado desesperado, esquivando por un suspiro la sentencia de aquel verdugo de piedra que al caer contra el muro lo hizo temblar entero, como si la catedral hubiera recibido la acometida de un terremoto. Entonces el murmullo que hasta ese momento había sido un coro incomprensible de voces se convirtió en una voz que retumbaba dentro de mi cabeza, como un eco que venía desde las mismas piedras, la voz de la calavera que había visto bajo el puente, no como un objeto inmóvil, sino como una presencia consciente que me hablaba desde la eternidad. «Devuélveme la herida y el guardián dormirá», dijo aquella voz en un idioma que era y no era el mío, un idioma que parecía descomponerse en mis pensamientos para obligarme a entenderlo. Y al escucharla comprendí con un miedo renovado que la daga nunca había sido concebida como un arma ofensiva, que no era un cuchillo destinado a cortar o perforar, sino un sello ritual que mantenía a raya a la criatura que ahora se alzaba ante mí. La revelación me golpeó con tal fuerza que por un instante olvidé la inmediatez del peligro y quedé paralizado en la certeza de mi culpa. Como si la voz hubiera colocado una barrera ante mi cuerpo, yo escuchaba la repetición de esa frase como un latido, «Devuélveme la herida», sonando una y otra vez, y comprendí que lo único que podía salvarme no era resistir, no era luchar, sino regresar al punto de origen, volver al puente del Bisbe y devolver la daga a la calavera, cerrar de nuevo el sello que yo mismo había roto, aunque la sola idea de tener que huir por el laberinto del barrio con el guardián persiguiéndome hacía que mi mente se estremeciera con la convicción de que la empresa era imposible, pero al mismo tiempo era la única opción. Miré el filo oxidado que palpitaba en mi mano, las manchas rojas, los surcos corroídos que respiraban como si fueran venas abiertas, y me vi reflejado en esa superficie desigual, vi mis ojos desorbitados, mi rostro cubierto de sudor y polvo, y tuve la sensación de que la daga me observaba también, que era consciente de mi miedo, que me reprochaba mi atrevimiento, y en ese reflejo vi también el rostro de la calavera con las cuencas vacías, vi cómo la mandíbula se movía aunque no tenía labios ni lengua. Vi cómo gritaba desde la piedra, no un grito de dolor sino una orden que no podía ignorar porque llevaba consigo la carga de todos los siglos pasados, la carga de todos los que habían evitado caer en la tentación que yo había cometido.
Me obligué a respirar, a mirar alrededor, y en ese instante tomé la decisión que sellaría mi destino. Comprendí que mi única esperanza era correr de nuevo hacia las entrañas del barrio gótico, hacia el arco maldito del puente del Bisbe, y devolver la daga al cráneo que me había desafiado con su mirada, porque solo entonces el guardián volvería a dormirse, solo entonces la ciudad volvería a respirar en silencio, y solo entonces yo podría escapar con vida. Escapé del claustro con el corazón a punto de estallar, mis piernas se movían por instinto, conseguí cruzar el arco lateral y salir de nuevo a las calles desiertas del barrio gótico, con el eco monstruoso del guardián siguiéndome, un estruendo de roca viva que no necesitaba apresurarse porque sabía que tarde o temprano me alcanzaría, y sin embargo yo corría, tropezando con los adoquines irregulares, girando sin pensar, lo único que mantenía mis pasos firmes era la certeza de que debía regresar al puente del Bisbe, que debía devolver la daga al cráneo maldito para cerrar aquello que yo mismo había abierto. Las calles se alargaban como corredores infinitos, las farolas chisporroteaban a mi paso, detrás de mí la criatura avanzaba como un terremoto, y en medio de esa carrera interminable sentí que el barrio mismo se había transformado en una trampa consciente, un laberinto diseñado para entregarme una y otra vez a la furia del guardián. El aire se volvió más pesado, cargado de polvo y humedad, y mi respiración se convirtió en un jadeo agónico, pero aún así no me detuve porque cada rincón del barrio me recordaba el camino, como si las mismas calles quisieran devolverme al origen de todo, y en medio del dolor, del miedo y del agotamiento vi a lo lejos como la silueta del puente comenzaba a dibujarse, elevado sobre la calle como un arco de sombras, con la calavera esperando bajo su centro, los ojos vacíos y al mismo tiempo observándome a mí, como si hubiera sabido desde el principio que regresaría arrastrándome hasta sus fauces. El último tramo fue una agonía interminable, mis pies se arrastraban sobre los adoquines resbaladizos, mi cuerpo parecía a punto de derrumbarse, y aún así logré llegar a la calle del Bisbe, con el puente alzándose frente a mí, el cráneo ennegrecido brillaba bajo la luna como una mueca de triunfo, y la daga palpitaba en mi mano con una fuerza que me obligaba a levantarla, como si reclamara su lugar. Detrás de mí el guardián rugió con un estruendo que quebró ventanas y desmoronó cornisas, un rugido tan cercano que sentí su vibración en la espalda, pero ya no importaba, porque al fin lo vi, el arco que lo contenía todo, el umbral donde todo había comenzado y donde debía terminar, y comprendí con pánico que no había escapatoria posible, que esa era la última oportunidad para sellar el destino, y que lo lograría o perecería bajo la sombra de la piedra maldita. Me subí a la baranda del puente con las manos llenas de heridas, y el hierro de la daga pesaba como una losa en mi palma, vibrando con la insistencia de un corazón que no quiere detenerse, mientras el rugido del guardián se alzaba a mi espalda como un trueno contenido en la garganta de una montaña. Cada paso suyo hacía estremecer los adoquines bajo mis pies, y yo apenas podía mantener el equilibrio, tambaleándome sobre la piedra húmeda, con el aire frío golpeándome el rostro y el eco de mi respiración mezclándose con el estrépito de las alas que se desplegaban para darme el golpe final, y aún así levanté la daga, alzándola sobre mi cabeza. La calavera me observaba con sus cuencas vacías, dos pozos negros que parecían tragarse la poca luz de la farola más cercana, y en ese instante no la vi como un adorno arquitectónico ni como el objeto de una leyenda urbana, sino como un rostro humano que gritaba desde el silencio, una boca abierta pidiendo el regreso de la daga que yo mismo había robado, y comprendí que la única forma de sobrevivir era devolver aquello que no debía haber sido tocado nunca, así que con un grito que me arrancó el alma clavé la daga de nuevo en su lugar, hundiendo el hierro oxidado entre los dientes petrificados, escuchando un crujido sordo que no era solo de hueso tallado, sino de un mecanismo secreto que volvía a cerrarse, de un sello antiguo que se recomponía tras haber sido roto por mis manos. El guardián se detuvo de golpe, con las alas abiertas en un gesto de furia petrificada, sus garras suspendidas en el aire a un palmo de mi espalda, tan cerca que podía oler el polvo que emanaba de sus fisuras, y entonces su cuerpo comenzó a temblar con una vibración profunda que sacudió las paredes del barrio, un rugido brotó de su garganta pétrea, un rugido que no era de ira ni de hambre, sino de derrota, un sonido hueco que se rompió en mil ecos antes de desvanecerse, y su cuerpo colosal empezó a deshacerse, primero en grietas luminosas que recorrían su torso y sus alas, después en cascadas de polvo que caían como ceniza ardiente sobre el suelo, y finalmente en un viento espeso que se dispersó por las calles como un suspiro de piedra que regresaba a dormir en las entrañas de la ciudad. Me quedé allí de pie, con las rodillas temblorosas y los dedos aún aferrados al mango de la daga clavada en la calavera, respirando con dificultad,
y el silencio que siguió fue tan absoluto que dolía, un vacío que se extendió por todo el barrio como si la ciudad misma hubiera presenciado el final del combate y se negara a pronunciar palabra alguna. Las farolas volvieron a brillar con una calma tenue, las sombras retrocedieron a sus rincones y el aire se volvió a llenar con el olor habitual de humedad y piedra antigua, y sin embargo yo sabía que nada era igual, que el sello había sido roto y restituido, y que aunque el guardián había vuelto a dormir, su existencia no era un mito ni una invención. Al amanecer nadie supo nada, las calles se llenaron de nuevo con turistas y voces, con guías señalando las torres de la catedral y los balcones del barrio gótico, y nadie sospechó que bajo ese mismo puente había rugido un monstruo nacido de la piedra y contenido por un sello de hierro. Nadie vio las astillas ni los cascotes que aún quedaban en los rincones, nadie escuchó el eco de la criatura que se había deshecho en polvo en la penumbra, solo yo, con la mirada perdida sabía lo que había ocurrido, y juré que jamás volvería a tentar a la piedra, que jamás volvería a desafiar aquello que se oculta en las sombras de Barcelona, porque la ciudad entera respira secretos, y yo había liberado al peor de todos aunque solo por una noche. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.